Pues ya ven, hemos hablado de foie vegano para esos vegetarianos veganos que esta Navidad no se quieran privar del sabor, de la textura, que ya nos contarán cómo les va con ese nuevo invento alimentario. Y bueno, pues también de leches vegetales que están en auge, y ahora pues nos vamos a centrar en un alimento conocido por todos, muy nutritivo, o no, ahora nos lo contará nuestro experto veterinario bromatólogo que viene a hablarnos del huevo. Ángel Caracuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. El huevo, ese alimento que está presente, a menos que alguien sea vegano, pero que suele estar presente en muchísimas recetas, en todas las casas, en todas las neveras, y vas a hablarnos, pues bueno, muchas cosas. Vamos a resolver también algunas dudas sobre el huevo y vamos a aprender si tenemos que tener más cuidado o no, si hay que cambiar alguno de los hábitos, ¿no? En principio creo que es un alimento que no es nuevo, con lo cual sabemos todos más o menos cómo cocinarlo y cómo mantenerlo en la casa, pero bueno, a veces ha sido denostado, no sé si os acordáis, los más mayores como yo, que era un alimento prohibido con respecto al colesterol, que no se podía consumir, y realmente se sabe que sí se puede consumir, en torno a 6 huevos a la semana, que hay otros factores más correlacionados con el colesterol que el huevo. Y bueno, hay una serie de información muy importante que va en el envase del huevo, sí, y en la propia cáscara del huevo. Entonces pienso que es importante que el consumidor sepa esa información que va, porque realmente hay etiquetados como el de los jamones ibéricos, que todavía no hemos conseguido que realmente se traslade esa trazabilidad bien al consumidor, pero sin embargo con el tema del huevo es una cosa muy importante, que está recogida muchísima información en el envase y en el propio huevo. Me imagino que estás hablando de esas denominaciones de huevos, ¿no? Que si gallina, huevo campero, ecológico, criado en suelo. Ahí hay muchas maneras de decir cosas que son todas diferentes, y a veces hay un intento de parecer algo que no se es, muchas veces. ¿no? Yo, cuando alguien viene y quiere venderme en mi casa, como supongo que a mucha gente habrán ido a tocar el timbre, huevos camperos, le digo que no son camperos, que realmente el campero es el que tiene un numerito, el código que ahora explicaremos, aparece ahora mismo en pantalla. Entonces, si lo vemos ahí, ese primer número, ese 3 que vemos ahí, sí, nos quiere decir que es de gallinas puestas en jaulas. El 3 jaulas, encerradas en jaulas, que cada vez, bueno, ahora hablamos del porcentaje que hay, que queda todavía en España de gallinas en jaulas. El número 2 serían las que ponen los huevos en el suelo. Ajá. El que pone el número 1, el primer dígito es el 1, serían las camperas. Vale. Y el número 0 serían las ecológicas. Las camperas significa que están... Están al aire libre y que consumen, no solamente están encerradas, las que ponen en el suelo es muy parecida a la campera, pero está encerrada en una nave, y sin embargo el número 1, la campera, sale también y coge pastos directamente del campo. Y la ecológica, pues evidentemente tanto el pienso como los pastos son ecológicos. Entonces ese primer dígito que viene en la propia cáscara del huevo es súper importante que se conozca. Entonces el 75% de las gallinas españolas, la producción es en jaula. 75%, prácticamente todos. Sí, pero ha ido avanzando muchísimo. Hace 12 años era casi el 100%. Desde el año 2012 está prohibido cierto tipo de jaula, y solamente se puede haber, por bienestar animal, un tipo de jaula mejorada, y que bueno, año a año va disminuyendo. Bien, eso quiero que se sepa. El número de gallinas que están en jaula. En torno al 16% serían de gallinas que ponen en el suelo. En torno al 9% serían huevos de gallinas procedentes de gallinas camperas, y solamente un 2% de la producción española es de gallinas ecológicas. Un 2%. Un 2%, pero como digo, año a año va aumentando, el 75% en jaula, 25% en otro tipo de producción, mucho mejor con el bienestar de la gallina. Pero hay que empezar también, aparte del bienestar de la gallina, en el bienestar de la persona, y evidentemente son más caros este tipo de producción ecológica, de campera o en suelo, es más cara que la de jaula. Cuando se llegue a un punto intermedio, pues realmente siempre en el término medio está la virtud. Será más beneficioso para todos. Claro. Pero bueno, lo que entendemos así a bote pronto es que cuanto más ecológico, mejor es el huevo también, la calidad del huevo es mejor. ¿Esto es verdad o no? La calidad del huevo es exactamente igual. Estamos hablando de un tema de bienestar animal. A día de hoy hay algunos estudios nuevos de producción ecológica que están diciendo que hay cierta mejora nutricional, pero estudios muy contados, y en el huevo yo no he encontrado nada. Entonces,
realmente es un tema simplemente del consumidor, el que pueda hacer un esfuerzo económico y pensar en el bienestar, comprará del 0 o del 1, y el que no pueda realmente pues comprará el número 3. A nivel nutricional y a nivel higiénico, sanitario, las medidas son exactamente las mismas. Bien, o sea, pues se puede garantizar que todos los huevos que llegan a su distribución, a la venta, han pasado por están perfectamente etiquetados, limpios y aptos para el consumo. Los que tienen un tipo de envase, que ahora comentamos si quieres, y tienen una información en el huevo. Hay muchos sitios todavía que te venden huevos sin ningún tipo de dígito ni de información en la cáscara y que están directamente a granel. Esos que se venden a granel tienen que tener una información puesta también, específica, obligatoria. No voy a entrar en ella, pero tiene que ponerlo. Y evidentemente nunca creo que debemos comprar huevos directamente a alguien que te dice que los trae de su casa. Sí existe la venta del productor al consumidor, venta directa. Sí. Está permitida, pero en el campo, en la producción, no que venga nadie a vendértelo a tu casa, o no que nadie lo tenga en una panadería, puesto que lo hemos visto en un supermercado pequeñito de barrio, los cartones de huevos, sin ninguna identificación y sin nada. Eso realmente son huevos clandestinos. Y ahora que estoy viendo una imagen de huevos blancos y amarillos, tampoco no hay diferencia nutricional entre el blanco y el amarillo. Y de hecho, bueno, pues una cosa que también gallinas ecológicas con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3 los hay blancos y los hay amarillos y no hay ningún tipo de diferencia. Eso ya es como cuestión de gustos, ¿no? Aunque bueno, hablando de gustos, también se dice mucho que los huevos camperos, los de las gallinas que están criadas en libertad o con pasto, pienso diferente, tienen un sabor diferente, más intensa la yema, bueno, ahí ya entran gustos también. Hay dos tipos de características del huevo que pueden venir, aparte de etiquetado obligatorio, una que es la frescura, que pone extra, cuando pone extra es extra fresco, pero a veces pone solamente extra. Y eso es que tienen que consumirlo, o sea, venderlo antes de los 9 días desde la puesta del huevo. Entonces está definido así. Extra porque tiene 9 días 9 o menos. días, en lugar de 28, que es lo normal para unos huevos, son 9. Y otros es con el tema de cuando han consumido grano, siempre que hayan consumido más de un tanto por ciento de grano, pueden poner el grano que han consumido. Si no, no. Todo lo demás, del color, todo lo que se vea, realmente nos puede llevar a engaños y no te dice nada. Esas son las dos únicas cosas que pueden venir en el etiquetado, como repito, el tema del extra y el tema de con grano de tal, con trigo, con cebada, pero tiene que cumplir que ha tenido un tanto por ciento mínimo de consumo de ese cereal. O sea que por lo que estoy escuchando, la vida de un huevo son 28 días aproximadamente. Máximo 28 días, es mucho. Para vender. Antes empezaron con 21 por el tema de una cosa que viene, antes se ha hablado mucho de consumo preferente o de fecha de caducidad. El huevo viene con consumo preferente. Tiene que venir el día y el mes, no el día, mes y año. ¿Vale? Entonces una cosa, o no solamente el día, es una cosa que realmente empezaron con 21 y se ha prolongado a 28 para la venta. En la casa yo recomendaría que respetaran esa fecha que viene marcada en el huevo, que es otra cosa que la gente piensa que en la cáscara del huevo lo que viene es la fecha de caducidad. Viene algunas veces la fecha de caducidad o la fecha de puesta. Puede venir los datos de la empresa, pero lo que es obligatorio que venga en la cáscara del huevo es ese código que hemos visto, que no lo he terminado de explicar, que el primer número es el tipo de puesta, los dos otros dígitos sería el país, en este caso que aparecía más antes, a ver si ponía lo tenemos por ahí, el huevo con sus, que es España, ¿vale? Y después los siguientes 5 números, es muy fácil, es el código postal. Los siguientes 5 números, en Málaga sería 29.000, lo que sea. En Antequera, que vivo yo, 29.200. 5 dígitos después del ES sería el código postal. Y los 3 últimos dígitos... De la procedencia del huevo. De la procedencia del centro de embalaje. Y los últimos 3 dígitos sería dentro de ese municipio de Málaga, o de ese municipio de Cádiz, ese establecimiento, qué código interno tiene. O sea, toda esa información es obligatorio que venga en cada huevo, con lo cual, cuando hablábamos el primer día de sostenibilidad, de productos de cercanía, hay muchas empresas de huevos en Málaga. Y podemos diferenciar al comprar el huevo, si estamos comprando un huevo de Málaga, de Cádiz o de Pamplona, con lo cual pienso que deberíamos de primar la cercanía y los productores que tenemos en Málaga. Y eso lo tenemos tanto en la cáscara como en el envase. Y se ve muy rápidamente
conociendo, teniendo las claves de qué significa cada uno, yo a veces me pregunto, porque a mí esta numeración que tú nos has dado, Ángel, que ahora tomo nota del 0, el 3 por delante, el 1, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero claro, luego a la hora de ir a comprarlo a veces se te olvida y no está tan claro en las cajas. Yo entiendo que al final una buena recomendación sería, o consejo sería pensar, los que no dicen nada son todos en jaula. El 3, es el 3. Es el 3. Y ya, porque claro, el que las tiene sueltas quiere que se sepa bien claro. Normalmente los otros ponen campera o de puesta en el suelo. Normalmente lo ponen. Y ecológicos también lo ponen, lo suelen poner. Entonces, eso es lo que viene en el huevo, y en el envase tiene que venir la cantidad de huevos, la identificación de la empresa, recomendaciones de conservación, y normalmente pone que una vez comprado se conserva en refrigeración. Y si queréis hablamos de eso. El huevo se compra obligatoriamente, porque en los supermercados no están en nevera y cuando los tenemos en casa los metemos en la nevera. ¿Eso tiene algún sentido? Tiene mucho sentido. Y además es una cosa que está prohibida, la refrigeración de los huevos antes de su venta. Igual que está prohibido el lavado de los huevos también, el lavado o la limpieza del huevo. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a condensaciones y a que pierda humedad o a que se forme humedad en la cáscara del huevo y pues debilite esa cáscara y esa cutícula que tiene y que puedan penetrar bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Lo peor que le viene al huevo son los cambios bruscos de temperatura. Oh. Por eso se recomienda, primero en el supermercado están en un sitio fresco pero sin refrigerar, y después cuando llega a la casa se recomienda que esté en un sitio fresco y oscuro, seco. Entonces realmente normalmente lo metemos en la nevera, en un sitio específico, que no es sumamente frío, pero también se pueden tener en la casa en un sitio fresco. Lo que no se puede tener es en la cocina, puesto al lado del fuego. O del horno o algo así, que estén calentándose. Entonces, hay que meterlo en la nevera. No hay por qué meterlo en la nevera, aunque se recomienda. Lo que se recomienda es un sitio fresco. Pues, ¿qué te parece? Y con temperatura constante. Pues, ¿qué te parece si escuchamos qué hace la gente en su casa? Porque sabiendo que hoy nos ibas a hablar de huevo y que esto genera unos debates en la calle bastante interesantes, pues nos hemos ido a la calle y hemos preguntado a la gente ¿en qué se fijan cuando van a comprar un huevo? ¿Dónde los guardan? ¿Si los limpian o no los limpian? Y ahora lo comentamos, Ángel. Vamos a ver qué nos han dicho en la calle. Que sean biológicos y de frutería, de granja. En el frigorífico, sí, lo lavo, sí, por supuesto. Pues le doy así vueltas y si da muchas vueltas es malo y si no da vueltas es bueno. En que no estén rotos por debajo, en que a veces ocurre en el envase. Por lo demás, en la fecha, naturalmente. En el frigorífico. Yo no, mi mujer dice que hay que hacerlo. Yo no. Hombre, en principio me fío de lo que te he dicho, de la fecha, del aspecto que tenga y luego cuando me los como decido si están buenos, que suelen estar. Pues yo me fijo cómo pesan, la piel y todo eso, no me suelo fijar muchísimo, hija, un poquito. Pues en la nevera o si los voy a usar, pues afuera, así. ¿Los lavamos los huevos antes de...? Sí. Compramos Carrefour, olivos L, XL, más grande y más buenísimo. Y es más buenísimo el resto. Esos son buenos, nunca nos sale malo. Fecha 2 euros más 2 euros, 12 olivos compramos. Limpia y guarda nevera. Nevera tiene uno preparando donde olivos, poquito seco. Sí, lava uno y después seco toalla y poquito seco y guardar todo donde nevera. No, abrir muy bueno, todo preparando por la tarde, por la noche comida y gusto frito, gusto cosas con olivos, muy bueno. No ha salido ninguno malo. Sí. Pues me fijo que sean oscuros, porque me parece que son mejores que los blancos. Eso es lo que creo que sea. Y procuro comprar media docena, o mucho una, para que me duren pocos días y no se gasten, no se me saquen. Y nada más, no hay ninguna novedad en el frigorífico. Sí, claro, en la puerta. Me gustan más los oscuros.
Pues ya lo han visto, gana la nevera por goleada, todo el mundo lo guarda en la nevera. Algunos dicen que los lavan, casi todos. Uno ha dicho, mi mujer dice que sí, yo no lo veo tan claro. La mayoría los lava y los seca con toalla. ¿Esto lo estamos haciendo bien? A nivel de industria está totalmente prohibido el lavado y la limpieza de los huevos. Solamente en ciertos países pueden hacerlo y evidentemente con unas técnicas estandarizadas y después también hay que sacarlos bien secos y todo debe estar documentado y bien reflejado. En domicilio no se recomienda, porque no se puede prohibir, no se recomienda el que se lave los huevos, porque puede pasar la suciedad o la bacteria que pueda tener la cáscara, puede pasar hacia adentro, al hacer esa limpieza, incluso frotando. Evidentemente, si lo van a lavar, tienen que sacarlos bien, es importante. Y solamente en el caso, si quieren hacerlo, justamente antes de utilizarlo, no pasaría nada si se lavara, ¿vale? ¿Con agua o con...? Con agua, pero que es simplemente el limpiarlo, porque si bueno, tú vas a consumirlo cocido o vas a consumirlo tal y no quieres que tenga alguna suciedad, pero normalmente los huevos te vienen limpios, con lo cual, pues bueno, no se tiene por qué, la gran mayoría. He oído a una persona que hablaba también de que miraba que no estuvieran rotos. Es verdad que eso es lo fundamental, bien, fundamental que estén totalmente en una solución de continuidad, que no tenga ninguna fisura ni tenga nada. Ese que tenga una fisura se puede dejar para hacerlo pues frito o de otra manera nunca para hacer tortillas o para hacer mayonesa. Está clarísimo que no. Ahora hablamos si quieres de la mayonesa. Otra persona hablaba que lo giraba para ver qué tal. Porque les hemos preguntado cómo detectan si está bueno o no. Entonces, ahí hay trucos también. Sí, la densidad es una cosa importante con el tema del huevo. Entonces hay una cámara aérea, que no he querido meterme en esas profundidades, pero bueno, la cámara del huevo, aparte de tener la clara y la yema, tiene un espacio libre, se llama cámara aérea, y que los huevos normales no deben de tener más de 6 milímetros. Va aumentando esa cámara con respecto a conforme va pasando el tiempo. Cuanto más viejo es el huevo, más cámara aérea tiene. En los huevos extras, por ejemplo, que hablaba antes de que eran 9 días, sí, no puede ser de más de 4 milímetros esa cámara. Entonces, son cosas que, bueno, que al final eso se puede ver esa correlación mirando con un ovoscopio o con densidad en agua o haciendo ciertas cosas, pero bueno, son trucos que cada uno puede tenerlo. Entonces, lo que sí, que tiene que quedar claro, en el embalaje, no en la cáscara, sino en el embalaje, aparte, tiene que venir también la clase del huevo. La clase, el que se comercializa es la clase A. La categoría A. La categoría B sería para industrias, porque ya tienen problemas de eso, de que estén rotos o que tengan algún problemilla distinto, ¿no? Entonces, dentro de que estamos hablando de categoría A, hay otra clasificación también por peso. Los tamaños, ML, X, XL, L, M y S. Y eso, realmente el tamaño es por peso. Entonces, el mayor, el XL, sería más de 73 gramos. El L, que sería el segundo nivel, sería entre 63 y 73 gramos. El M, el mediano, entre 53 y 63, que es normalmente lo que encontramos en los supermercados. Y el pequeño es la S, que es por debajo de 53 gramos. Ese ni siquiera los he visto yo. Pues, si lo hay también, lo hay también. Y eso tiene que venir no en el huevo, sino en el embalaje del huevo. Entonces eso es importante. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy del huevo? Pero claro, una de las grandes dudas, ¿no? Y de los riesgos del huevo, comer huevo fuera de casa, los problemas de contraer salmonelosis, todo esto ha pasado a un segundo plano desde que se introdujeron algunas medidas, ¿no? Pero sigue estando el riesgo, me imagino. España sigue sin ser exenta, las granjas españolas, el 100% exenta de salmonela. Si sea salmonella enteritidis, que es la que normalmente va a afectar al huevo. Lo que no significa que hay muchas medidas que se han introducido y que ha disminuido bastante, muchísimo, la incidencia de salmonella en las granjas, que es lo que van a hacer que se puedan trasladar a la persona a través del huevo. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer? Hay una legislación, y en este caso es obligatorio para bares y cafeterías o para industrias, no para la casa, que es que no se pueden hacer mayonesa con el huevo crudo, mayonesa o cualquier tipo de salsa donde vaya a estar el huevo crudo y se vaya a consumir crudo. Entonces, en restaurantes, bares, cafeterías no se va a tener, en nuestra casa sí podemos hacerlo. ¿Qué recomendaciones hay? Pues evidentemente,
hacer poca cantidad, hacerlo justo cuando se va a consumir y desde que se hace hasta que se consuma, mantenerlo en la nevera. Con lo cual, de esa manera, en el caso de que uno de los huevos estuviera contaminado con salmonela, al tenerlo a temperatura baja, no va a dar lugar a una contaminación, porque no va a multiplicarse, con lo cual, bueno, pues si tiene una colonia, pues ahí se va a quedar en una, no va a producir millones ni miles. ¿Qué más se recomienda, por ejemplo? En el tema, hablábamos el otro día de las tortillas, ¿verdad? Bueno, es un huevo cocido. Es muy difícil en un huevo cocido o en un huevo frito el que aparezca salmonela. Porque una de las recomendaciones básicas que se dan a la hora de elaborar recetas con huevo es superar los 75 grados centígrados. Si lo supero... Por encima de eso está limpio. Porque la salmonela se va a destruir a partir de 60, 65, a 70, está clarísimo que ya no tengo salmonela. Entonces, por eso se dice los 75 grados. Y eso en una casa, ¿cómo lo hacemos? Nos compramos un termómetro. En casa y en muchas cocinas industriales, lo que como se dice a los manipuladores es que cuajen bien la tortilla o el revuelto. Ahí ya empezamos con los gustos. Claro, como a la mayoría nos gusta, un poquito... A mí me gusta, en mi casa me la tomo como yo quiera, pero evidentemente si estoy trabajando en un restaurante o si voy a hacer una fiesta en mi casa, ese día no lo hago de esa manera. Bien, ¿por qué? El cuajar la tortilla, porque la proteína de la clara coagula a 70 grados, con lo cual, si está cuajada, es que hemos superado los 70 grados y no hace falta tener un termómetro. O sea, solo comprobar, además, eso se ve a simple vista y si no, pinchando un poco, eso se aprecia fácilmente y podemos, pues eso, comer, cocinar con un poco de tranquilidad y Entonces, esas dos cosas son básicas. La mayonesa, en el momento, la cantidad justa y mantener en refrigeración, y todo lo demás, cuajarlo. ¿Qué más tenemos que hacer? Hablamos del lavado de manos el lunes pasado. Lavarnos las manos antes de tocar huevos y después de tocar los huevos. ¿Qué más? Bueno, pues típico, yo creo que lo hemos hecho todos, cascar el huevo en el mismo recipiente donde vamos a batirlo. No es recomendable, no es recomendable. Se debe de cascar en otro sitio y batirlo donde se vaya a batir. Otra cosa que hemos visto hacer, yo a mi madre, que en paz descanse, y yo creo que lo hace todavía mucha gente, la mayonesa, hacerla, echar el aceite en la cáscara del huevo y ir echando poco a poco el aceite conforme va batiendo. O separar la clara de la yema con la propia cáscara. Mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final termina tomando contacto por dentro. El huevo, una vez dentro, está bien, no suele tener problemas. El problema es lo de fuera, claro. La cáscara, porque, aunque sea una hora así, la gallina pone huevos. ¿Sí? Eso está muy bonito, ¿no? La gallina caga huevos. Me daba miedo cómo iba a continuar tu frase. Así, pues eso. Entonces sale en una zona común que se llama cloaca, que es el final del tubo reproductivo y del tubo digestivo. Entonces, que nosotros nos los encontramos muy limpitos, pero no se nos tiene que olvidar cómo venían antes. Pues Ángel, nos quedamos... Perdón que haya dicho eso, pero es que pienso que es importante. La realidad es la que es. La realidad es la que es. Nos quedamos sin tiempo. Podríamos hablar del huevo largo y tendido muchas más veces, pero si quieres venimos en otro momento a hablar de eso. Pero siempre traes temas muy interesantes, así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hoy con todos estos consejos y ya nos despedimos, nos vemos mañana a la misma hora, a la 1 de la tarde aquí en Hola Andalucía, su programa en directo todos los días.